Déjame iniciar hoy, esta mañana, con una parodia, hermano. Con una parodia para que podamos nosotros ver cómo, sacando de la ficción la realidad y la realidad de la ficción, nosotros podemos ser personas que consideremos la situación que estamos viviendo. Hay un comediante que tiene un personaje que se llama Soy malo, muy malo, requete malo. Y cuando este personaje sale a escena con su interlocutor, empiezan a hablar, soy malo, muy malo, requete malo. Y entonces el malo dice, ¿conoces el mar muerto? Sí, pues yo lo maté. Ah, ¿conoces el mar rojo? Pues sí, pues yo lo pinté. Soy malo, muy malo, requete malo. Y a lo mejor parece provocarnos una risa el personaje. Pero cuando nosotros sacamos, hermanos, de la parodia y vamos hacia la realidad y vemos la maldad del ser humano, ya no nos da risa. ¿Nos daría risa, hermanos, que un hombre maltrate a una mujer? ¿Nos dará risa ir caminando por la calle y que una persona nos quite nuestra propiedad? ¿Nos dará risa que nuestro jefe sea injusto no pagándonos lo que hemos ganado? ¿Nos dará risa que nosotros estemos cómodos en nuestra casa y alguien se meta a nuestra casa para robarnos nuestras pertenencias? ¿Nos dará risa, hermanos, ver cuando una persona está difamando nuestra honorabilidad con las demás personas? ¿Nos dará risa, hermanos, vivir con una persona que es degradante y que siempre está buscando hacernos daño? Ahí ya no nos va a causar risa cuando la persona diga soy malo, muy malo, requete malo. Una lágrima puede correr por nuestra mejilla, un crujir de dientes, de que ya no soportamos a esta persona. Hoy vamos a hablar de la quinta cualidad que describe lo que Dios repudia, aborrece y que es abominable. El quinto aspecto que presenta Proverbios 6:18 dice, los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Esta situación, este aspecto o esta connotación de los pies presurosos para correr al mal se divide en tres secciones principales. Primero, los pies presurosos para correr al mal están ansiosos de hacer las cosas. Segundo, los pies presurosos viven sin conciencia, sin autoconciencia. Y tercero, los pies presurosos para correr al mal son personas que viven sin autoridad ni límites, sin límites ni autoridad. Esas tres cualidades son las que vamos a ver esta mañana. Esta mañana nosotros vamos a abordar estas tres cualidades. El primer punto que vamos a ver esta mañana es que los pies presurosos para correr al mal, hermanos, viven ansiosos de hacerlo. Describe una ansiedad, están dispuestos a la prontitud, son presurosos. La palabra presurosos lo que nos indica es que están prestos, no son tardos ni perezosos, son dinámicos, se describen, hacen las cosas con entrega, con pasión. En diciembre, después del 24 de diciembre, un hombre se sentó en una banqueta. Había discutido con su esposa y salió a que le diera el aire, decía él. Cuando él estaba sentado en la banqueta en esos días de diciembre, la gente es muy nostálgica. Él empezó a pensar por qué su matrimonio no iba bien. Sin darse cuenta, se vio rodeado ya de 4 personas. Uno de ellos le preguntó y le dijo, buenas noches, ¿me puedes decir la hora, por favor? A lo cual el joven que estaba sentado en la banqueta volteó a ver su reloj y dijo, sí, son las 12:10. Él recuerda muy bien la hora. El hombre que le preguntó la hora sacó de entre sus ropas una pistola y la apuntó en la cabeza y le dijo, bienaventurado el hombre que sabe a la hora que va a morir. Y dice que sintió que aquel hombre le jaló el gatillo de la pistola, pero la pistola no disparó. Volvió otra vez a moverla el pistolero y la vuelve otra vez a poner y la pistola no dispara. Entonces el hombre empieza a agarrar la escuadra, porque era una pistola escuadra, y empieza a tratar de moverla, y cuando ellos están en esa acción, el hombre corre y se va a su casa. Metros más adelante,
estos mismos hombres encuentran a otra persona y la matan. Esta frase de los pies presurosos para correr al mal, quiero preguntarle a nosotros, ¿describirá nuestra sociedad, hermanos, actual los pies presurosos para correr al mal? ¿Viviremos en una sociedad que está ansiosa de hacer lo malo? ¿Correrá la gente deseosa para cometer maldad en contra de su prójimo? Si la respuesta es sí, entonces vivimos en un mundo real. Porque nos vamos a dar cuenta entonces, hermanos, que las personas cuando viven controladas por el mal y están presurosos para correr al mal, los pies presurosos para correr al mal, son personas impulsadas por las pasiones. Piensan nada más en el bienestar propio. No razonan, no les interesa reflexionar, simplemente buscan ser guiados por la sensación que sienten. Les encanta sentir la adrenalina, les encanta sentir la victoria sobre esas personas que les están haciendo mal. Abra usted un periódico de su comunidad, cuente las noticias rojas o de crímenes y de maldad. Escuche usted hablar a su vecino de cómo lo trata su jefe. Escuche usted a su esposo cuando llega del trabajo, cómo le fue con los compañeros de trabajo, cómo son envidiosos y siempre procuran hacerle maldad y meterle el pie. Famosa es la historia, que me da triste decirla, pero cuando la gente hace esto se deja guiar por sus pasiones. Pero famosa es la historia de las personas que viven en Estados Unidos, que el peor enemigo del mexicano es el mexicano mismo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso como regla común de que un mexicano le estorbe a otro mexicano para que no pueda avanzar en su productividad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes estar tranquilo y hacer esta situación? ¿Por qué? Porque están presurosos para correr al mal. Les encanta la maldad a la gente. Disfruta hacerle daño a las personas. Esto nos lleva entonces a entender que vivimos en una sociedad que vive siempre pensando en la maldad y procura siempre hacerle daño a su prójimo. Por eso decimos que la primera cualidad que describe a los pies presurosos para correr al mal es que viven ansiosos. Están todo el tiempo ocupados en hacer el mal. Buscan formas nuevas de hacerle daño a las personas. Si ve algo que la persona tiene y lo desea, le va a causar mal. Si ve que su vecino no se comporta a la altura que él cree que debe ser, le va a hacer mal. Vivimos en una sociedad que tiene pies presurosos para correr al mal. Nuestro siguiente punto entonces tiene que ver con que los pies presurosos para correr al mal viven sin autoconciencia. Sí, viven sin autoconciencia. ¿Qué tiene de malo? Le contestó el muchacho cuando el Señor regañó al muchacho porque estaba haciendo algo inapropiado. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Le dijo el muchacho al Señor, que le dijo, no le estés tirando piedras al ave, no te hace nada el ave, ni siquiera te la vas a comer, no le estés tirando piedras. Y el jovencito le dijo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Esta pregunta, hermanos, describe una conciencia olvidada. ¿Qué tiene de malo? O la siguiente frase, yo no le veo nada de malo. Cuando escuchemos estas frases en las personas, tenemos que pensar que nos tiene que causar mucha preocupación, hermanos. Porque cuando una persona no le ve nada de malo a lo que está haciendo, cuando pregunta qué tiene de malo, es porque esa persona no ha reflexionado. Y si no ha reflexionado, lo está haciendo todo por, como dijimos en el punto anterior, por pasión. Simplemente por diversión, por hacer la maldad en sí mismo. Entonces, cuando escuchamos esta pregunta, ¿qué tiene de malo? O yo no le veo nada de malo en una afirmación, tenemos que preocuparnos porque entonces estamos viviendo en una sociedad que no tiene conciencia, vive sin conciencia.
Esta cualidad entonces nos lleva a entender que la maldad se hace de forma espontánea y natural, sin reflexionar ni juzgar. Porque cuando nosotros tenemos una autoconciencia, la autoconciencia siempre nos va a llevar a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es perjudicial y lo que es benéfico, entre lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede causar un daño terrible. Y vivimos en una sociedad que no puede incluso ver de un lado hacia otro. No se mueve ni a la derecha ni se mueve a la izquierda. No sabe que existen dos opciones para poder controlar nuestra vida. Entonces, los pies presurosos para correr al mal son personas que viven sin autoconciencia, no viven criticando, ni siquiera se ponen un minuto a pensar lo que pueden hacer de una manera mejor. Vivimos en una sociedad que está rendida a la maldad porque no tiene una autoconciencia, o más bien no la usa la autoconciencia, es decir, no es consciente de su maldad. Entonces, vivimos en una sociedad que la autoconciencia está olvidada. ¿Cuál es la función entonces de la autoconciencia? Fácil, evaluar nuestras actitudes, evaluar nuestras acciones, hacernos indicar el valor que tenemos en nosotros mismos. Una persona que tiene autoconciencia es una persona que primero se valora a sí misma. Una persona que tiene una autoconciencia, lo primero que vamos a distinguir es que la persona se valora a sí mismo. No, no, no. No se va a creer el guapo ni el feo, no se va a creer la persona más importante. No, 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 no. La autoconciencia es la autorreflexión cuando la persona sabe quién es y se está evaluando entonces a su propia persona. Se ve al espejo y no ve lo físico solamente. Esa persona que se ve al espejo es una persona que sabe la capacidad que tiene y lo importante que es en sí misma. Entonces, cuando la persona tiene autoconciencia y se juzga a sí misma y tiene una identidad humana, la segunda cualidad es que esa persona es responsable de sus actos. Si tira una taza, la va a levantar. Si ensucia un plato, lo va a lavar cuando le corresponda. Si trabaja, va a atender a las autoridades. Este tipo de situación, hermanos, es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, cuando una persona vive sin autoconciencia y son pies presurosos para correr al mal, esta persona lo primero que no se da cuenta es quién es y el valor que tiene intrínsecamente por ser la persona que es. Segundo, si es una persona que vive sin autoconciencia, entonces no se hace responsable de sus actos. Nunca debemos permitir entonces que una persona no se haga responsable de sus actos. ¿Cómo no se hace responsable de sus actos? ¿Se acuerda? ¿Por qué cree que en los bancos se dice que no está permitido entrar con gorra y con lentes oscuros? Porque eso inhibe el rostro, hace que la persona no se centre, las imágenes no se centren en su cara. Porque llega una persona con un cuchillo y le pica en la espalda a la persona y le dice, dame todo el dinero que tienes o te mueres. Porque la persona voltea y al no ver en el Oxxo a nadie agarra un producto y se lo mete, porque no está siendo responsable de sus actos. Por eso las personas que corren para hacer el mal, que están ansiosos, que son presurosos, los pies presurosos para derramar el mal, para correr hacia el mal, son personas que no tienen autoconciencia. No juzgan las acciones que van a hacer, solamente ceden ante el deseo de no ser responsables y de vivir de manera cómoda. Entonces es muy peligroso tener una sociedad inconsciente. ¿Por qué las medidas del gobierno no están funcionando? ¿Por qué en todo el mundo los gobiernos se están quejando de que la gente no hace caso? ¿Por qué? Porque las personas no tienen autoconciencia. Y el problema de la ley, con todo el respeto lo voy a decir, es que la ley ejecutiva, la ley judicial, no tiene que ver con la conciencia.
tiene que actuar. Si tú ves una persona que no está respetando las medidas sanitarias del cubrebocas, lavarse las manos, tienes que censurarlo y hacerlo que pague una multa. Si tú vas como oficial por la calle y sabes que hay toque de queda y la gente no tiene por qué andar en la calle, no tienes que decirle váyase para su casa. Tienes que agarrarlo y arrestarlo y hacerlo que pague. Porque es una persona que no tiene conciencia, entonces tienes que refrenar sus actos. Pero ¿qué pasa con nuestra sociedad? Hemos supervalorado los derechos humanos. Hemos puesto un tapabocas a que no podemos decir nada, porque entonces no somos tolerantes. Una retórica barata que nos han vendido. Nos han hecho pensar que no somos humanos cuando pagamos a las personas sus consecuencias. Nos han enseñado la sociedad que no es humano quitarle a aquella persona que es responsable su responsabilidad. Eso es lo que estamos viviendo. Vivimos en una sociedad que tiene pies presurosos para correr al mal. Y lo que lo distingue es que vive en automático. No se resiste. Y esto nos ha llevado y nos ha perjudicado. Y tenemos una sociedad así, como usted y yo la vemos. Entonces, el tercer aspecto de los pies presurosos para correr al mal es que viven sin límites ni autoridad. Sin límites ni autoridad. Will Smith tiene un hijo, no recuerdo ahorita el nombre, pero él en su matrimonio, Will Smith solamente tiene 2 hijos, un hombre y una mujer. El joven del que estoy hablando es el que protagonizó Karate Kid con Jackie Chan. Y es el que ha salido en las películas, por ejemplo, de La Felicidad, cuando lo hizo El Secreto de la Felicidad o El Camino a la Felicidad. Hoy usted en estos días, usted lo ve y todos sus dientes han sido modificados. Su cabello se ha rapado el cabello y tiene un color rosa. Y es una persona que cuando ha sido entrevistada dice que él se autoeduca. Pero usted ve el aspecto demacrado de este joven y dice, bueno, ¿quién te está educando? Dice que es un hombre que vive sin límite ni autoridad. En una entrevista le preguntaron a Will Smith, al actor Will Smith, que cómo ve la expresión y el derecho a expresarse. Y dice, hemos trabajado mal, hemos sido mal padres. Él mismo lo reconoce, que no ha puesto autoridad en sus hijos. Y por lo tanto viven en automático, como vimos hace algunos momentos. Ahora, usted puede pensar que posiblemente estamos hablando de una persona famosa. Pero le voy a contar esta historia. En una ocasión fue uno de Telmex a arreglarme mi internet. Se había roto el cable y fue a hacer unos arreglos, a restaurarlo y a checar la línea para que hubiese teléfono e internet. Y yo me acerqué para hacerle amena la plática y le acerqué y le dije que cuáles eran algunas de las curiosidades que él había visto en nuestra comunidad, en toda nuestra región, aquí, en todo nuestro municipio. Y le dije que cuál era el que le había parecido más agresivo y me dijo que en una ocasión llegó a la casa de una señora a arreglar el internet y el módem no estaba en la sala, en la cocina o en la entrada de la casa, sino estaba en el cuarto principal. Entonces, él estaba trabajando, arreglando el módem, viendo la conexión y todos los mecanismos que tiene que llevar. Cuando él estaba entretenido, vio que un joven con una señorita, estamos hablando entre 15 y 16 años, ambos adolescentes, se metió al cuarto y lo vio y se salió. Y el joven fue y le reclamó a su mamá, mamá, ¿a qué horas van a dejar de hacer? Y empezó a decir maldiciones. Y insistía en que le dijera al de Telmex que ya terminara de poner el internet. Entonces el de Telmex se enojó y dijo, señora, si usted gusta, yo aquí le dejo y me voy. A mí me parece ofensivo que su hijo esté de ahí de lata.
Y la señora dijo, no, 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 usted continúe trabajando. Y el muchachito se quedó frustrado. Cuando le pregunté que cuál era la frustración del jovencito, es que el jovencito, a ojos vista de su madre, había llevado a su joven novia a tener relaciones sexuales en su casa. Y la habitación principal era el lugar que él usaba para hacer esta intimidad con la jovencita. ¿Dónde está la autoridad de la madre? ¿Dónde están los límites que la madre debió de haber puesto? ¿Por qué le hablaba golpeado, como decimos comúnmente, el hijo a la madre? Por eso, porque los pies presurosos para correr al mal son personas que viven sin límite ni autoridad. No la conocen, nunca la han visto en su vida. Y esto es grave porque es una cosa deplorable. Esto nos hace entonces ver, hermanos, que las personas que viven sin límite ni autoridad son personas que dicen que la vida se hizo para vivirla. Sí, la vida se hizo para vivirla, pero ¿qué entendemos por vivirla? Para estas personas entender vivirla es no ser responsables, vivir sin autoconciencia y estar ansiosos para hacer las cosas. ¿A qué nos lleva todo esto? Bien, vamos a dar la solución. Para que exista una persona, hermanos, que esté presurosa sus pies estén presurosos para correr hacia el mal, tiene que ver desde niños con la educación que nosotros le damos a nuestros hijos. El tiempo fundamental para crear una conciencia moral en los seres humanos corre desde que el niño de 4 o 3 años hasta el joven de 18 o 20 años. Es el lapso total para formar en el joven una conciencia moral. Es cierto que cuando son niños son dóciles, cuando son adolescentes se resisten, pero nuestra función como padres es enseñarles la autoridad y los límites. Si usted tiene hijos que son problemáticos, siéntese y reflexione un momento qué hizo para que ellos sean así. Si usted tiene hijos que no lo respetan, siéntese y piense qué tanta responsabilidad tiene porque son sus hijos así. Cuando haya hecho un examen de conciencia, si es responsable, hable con él y dígale, perdóname hijo por no haberte enseñado a ser responsable y a tener una autoconciencia. A no entender que no debes de ser malo, sino tienes que tener principios morales para resaltar la naturaleza que Dios te ha dado. Y ahora como cristiano, exaltarlo a través de ellos. La maldad, hermanos, no se genera en un día. La maldad se genera en los primeros años de la vida. Si nosotros como padres no hemos puesto límites a nuestros hijos, estamos creando pies presurosos para correr al mal. Si usted como adulto no ha podido enfocarse en un conocimiento serio que mejore su vida, pregúntese qué función tuvieron sus padres. Y si ellos no lo educaron, ahora tiene la palabra del Señor, tiene la palabra de Dios para que lo eduque. Es tiempo, hermanos, de que nosotros brillemos y que empecemos a hacer más y más, y que seamos más los buenos que los malos. Pero para eso necesitamos mucho trabajo y mucha responsabilidad. Tenemos a nuestro Dios y su palabra. Él nos puede hacer mejores personas. Cuando quitamos de la parodia el soy malo, muy malo, requete malo, nos damos cuenta que no es divertido ser malo, porque causas daño a las personas y te causas daño a ti mismo. Empecemos a examinar nuestra vida, a considerar nuestras actitudes,
a ver lo que hacemos todos los días y a poner manos a la obra para corregir aquellos vicios que pudiéramos tener, a corregir aquellas conductas que no son provechosas para nuestra espiritualidad y a ser un buen ejemplo ante los vecinos que nos rodean, siendo honestos con nosotros mismos, examinando nuestra propia conciencia y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque solamente así dejaremos que los pies dejen de ser presurosos a correr al mal. Dios le bendiga.